por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Buenos días, 11 horas 6 minutos de este sábado 11 de junio de 2016. Momento propicio para comenzar una nueva emisión, la número del 298 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Estamos aquí en los estudios de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, junto a Valeria Fernández, un servidor Enrique Pochat. Nos dice Juan Sidawi desde los controles técnicos que es posible comenzar esta audición y nosotros estamos muy contentos de poder establecer esta comunicación que ustedes hacen posible porque han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada o quizás están conectados desde algún lugar del planeta a través de internet www.fmentransito.org.ar o www.comunicacionsocial.org.ar. Cualquiera sea el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que lo hayan hecho y esperamos acompañarlos y acompañarlas durante esta hora hasta el mediodía, como lo hacemos habitualmente los sábados, generalmente con la presencia del Defensor del Pueblo, Abraham Gac, a quien saludamos hoy que está ausente, que no nos puede acompañar por algún motivo personal. Comenzamos en consecuencia nuestro programa, no de la manera habitual con la palabra del Defensor del Pueblo, sino, Valeria, con nuestros entrevistados del día de hoy, que nos alegra mucho que hayan venido. Esteban Noriega, Diego Di Santi. Así muy bienvenidos. Los convocamos porque, bueno, están formado o conformado una mesa de alimentación y producción popular. Así que nos gustaría saber de qué se trata, cómo es que se inicia esta propuesta de mesa de alimentación y producción popular acá en el oeste. Así que muy buenos días a ambos. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día. Y bueno, cuéntenos un poquito cómo comienza este recorrido, por qué, bajo qué consignas. Bueno, ahí justamente, ¿no? En principio, bueno, muchas gracias por invitarnos. Ahí estamos corriendo varias cositas, pues mañana tenemos una actividad, justamente la primera iniciativa de la Mesa por la Alimentación y la Producción Popular. En realidad nace hace un tiempito esta parte. En principio de la necesidad concreta de varios compañeros nos empezamos a encontrar en diversas actividades y coincidíamos con la necesidad de poder trabajar por la preocupación que todos sabemos, ¿no? del avance de las políticas neoliberales actuales y lo que impacta fundamentalmente en el tema de la alimentación, ¿no? de la gente. En principio por el lado de la alimentación y por el otro lado sabiendo las dificultades que tienen todos los productores vinculados a la economía popular, ¿no? en este contexto. Bajo esa necesidad en realidad dijimos, bueno, es necesario justamente, ¿no? empezar a juntarnos, a hablar y poder ver qué estrategia empezamos a dar colectivamente, ¿no? para ver cómo de a poquito vamos armando un poco de trinchera para que no sea tanto desguace, ¿no? lo que está pasando. ¿Y se organizaron de manera asamblearia, digamos, y empezaron a pensar acciones? ¿O cómo, digamos, quiénes son los integrantes? ¿Cómo fue que...? Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos. Por favor. Siempre escuchamos esta radio, sinceramente está muy a favor de
de los intereses de los sectores populares, lo cual, digamos, en este momento es una tremenda alegría porque el cepo de informativo que existe es tremendo. Y la construcción del discurso único también es una cosa que, digamos, también impacta, como decía Diego, en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra forma de alimentación, en nuestra forma de consumo. Así que, bueno, yendo un poquito al tema de la mesa, nosotros somos del movimiento Evita. Yo particularmente soy responsable de la CETEP. Y bueno, ahí vimos la necesidad de salir a denunciar, no sé, hacer algo con este gobierno que necesita necesariamente para reproducirse, para existir, necesita dejar afuera a un 70% de personas. Afuera no solamente del trabajo, no solamente del consumo, sino simbólicamente afuera de la alimentación, afuera de la cultura, afuera de la información, afuera de todo. Entonces ahí nace, digamos, la figura de excluido. En ese sentido empezamos a discutir con organizaciones que nos sentimos muy identificadas, que más allá del color político, más allá de la orientación ideológica, sentimos que en este momento tenemos que generar lazos de unidad concretas y reales. Así que nos acercamos ahí con Diego, con los chicos del Socialismo para la Victoria. Y bueno, confluimos en este punto en común, donde dijimos, bueno, tenemos que hacer algo frente a la exclusión. Tenemos que hacer algo frente al problema real y concreto que tienen los compañeros en los barrios, que es el problema de la alimentación. En todos lados donde uno va, digamos, hay que tener mucha fuerza porque donde vas te piden alimento. Antes nos organizábamos en función del trabajo. Queríamos trabajo digno y pleno derecho. Bueno, hoy en 5 meses volvemos a 20 años atrás a empezar a discutir la comida. Y bueno, es una realidad. Nosotros, digamos, no generamos esas condiciones, lo generó el sistema. Y frente al sistema nosotros le ponemos el pecho, le ponemos lo que tenemos que poner. El cuerpo. El cuerpo, exactamente. Decían fuera del aire, Diego me decía que esta conformación que armaron de organizaciones no solamente son organizaciones políticas, ¿no? Sino que... Tal cual, la apuesta más que nada tiene que ver con poder confluir en función también de estas necesidades, ¿no? De estos derechos vulnerados en concreto, ¿no? Que estábamos hablando. Y por eso nos sumamos distintos espacios y personas, ¿no? Vinculados a esta problemática que nos convocan. Yo particularmente estoy militando en una sociedad de fomento actualmente que tiene un comedor, que tiene una feria comunitaria, que hacemos compras comunitarias, ¿no? Me vinculo más por ese lado de esa temática, y de ese perfil hay emprendedores también que se están sumando al espacio. Estuvimos recorriendo algunos, con el compañero acá y un par más, estuvimos recorriendo ámbitos comunitarios, como decía él, que brindan servicio alimentario y que están pidiendo alimentos, no solo ellos, sino la gente. Está cambiando mucho la dinámica de los comedores actualmente en Morón. En principio ahí voy a aprovechar una cosita. En principio aprovechar y denunciar también, ¿no? Que el actual gobierno de Taliaferro digita actualmente a qué espacio sigue acompañando el gobierno municipal y no con el tema de los alimentos. Y esto es crítico porque fundamentalmente hay muchos espacios que la gente se está volviendo a acercar, volviendo a pedir un plato de comida y volviendo a llevarse la comida a su casa, ¿no? Cosa que antes no pasaba, generalmente se comía en el lugar y bueno, volvimos muchos años atrás, y en ese contexto nos estamos acercando a todos los espacios para poder trabajar colectivamente. La mesa se propone incluir a todos aquellos que creemos que tenemos que juntarnos para trabajar esta temática, ¿sí? Y el territorio es Morón. El territorio es Morón, en principio es Morón, somos todos militantes de Morón, de distintos espacios sociales, políticos, comunitarios. Como decía el compañero, ellos son de la CETEP de Levita, el compañero del Socialismo para la Victoria. Yo estoy desde un ámbito comunitario y así hay emprendedores que se vincularon a partir de la feria que hacemos mañana y que les interesa la temática de la mesa. La idea es poder cortar un poco con esto de la necesidad de unirnos en función de una búsqueda exclusivamente o partidaria o social, sino más que nada en función de estos derechos vulnerados, ¿no? Que estamos teniendo. Claro. Bueno, y entonces... en concreto, digamos, cuando dicen que los espacios aceptan su propuesta, ¿cuál es la propuesta que ustedes llevan o la que...? Nosotros los invitamos a pensarlo colectivamente, ¿sí? No tenemos una verdad única de cómo hacerlo. La verdad que hace mucho que por suerte, ¿no? Y que lamentablemente no nos toca, no gobierna la derecha en el país, en la provincia ni en el distrito. O sea, estamos
sabemos que todos los que estamos más o menos de este lado de la cancha estamos medios como, no sé si perdidos, pero un poquito desorientados algunos de cómo comenzar, ¿no? De cómo reconstruir. La invitación se manifiesta en convocarnos a construir colectivamente. Hoy tenemos un par de iniciativas, estamos viendo cómo acompañamos aquellos espacios comunitarios que brindan servicio alimentario, y por el otro, mañana mismo vamos a hacer una feria de la economía popular acá en la Plaza Cumelenda del Vagón. Justamente por esto, estas son las primeras respuestas que queremos empezar a dar para acompañar a la gente que necesita, ¿no? Y que sabemos que colectivamente se avanza, ¿sí? Pero es una propuesta abierta en el sentido de invitarlos a todos y a todas a poder construirlo colectivamente, el norte. Hoy la necesidad hace de que no, como decía Esteban acá, ¿no? Nos pone en otro contexto y no tenemos la posibilidad de diseñar política pública en función de esto, pero sí de decir, bueno, ¿cómo hacemos para no retroceder? En otro contexto armaremos estrategias, diseño, política pública para llevarla a cabo. Hoy nos piden nos pedimos nosotros mismos que tenemos que estar ahí mancomunados a ver cómo hacemos trinchera, ¿no? Cómo hacemos para no retroceder tanto. Bueno, y en Feria de la Economía Popular. Feria de Economía Popular. ¿Qué sería la economía popular? ¿Cómo, digamos, qué comprende? Más que una definición teórica, que comprende quiénes están adentro de la economía popular y con qué acciones. La economía popular nosotros la entendemos a partir del momento en el que el sistema capitalista empieza a dejar a un montón de trabajadores afuera, y por tanto empiezan a autoinventarse sus formas de trabajo, a autoinventarse sus relaciones laborales. Por ejemplo, el compañero que sale a vender DVD truchos en la calle tiene el mismo interés que el que trabaja de capataz en la Ford, llevar un plato de comida digno a su casa. En ese marco vimos que hay un montón de organizaciones, un montón de formas de organizaciones que generan trabajo digno. Por ejemplo, los campesinos, por ejemplo, vendedores ambulantes y otros que están nucleados en programas del Estado. Bueno, todo eso en su conjunto es la economía popular. Y nosotros ahí vemos que hay un déficit, que es la comercialización. El compañero que hace una producción textil tiene una excelente mano de obra, pero le falta, digamos, la forma de cómo comerciarlas, de dónde venderlas, la logística. Bueno, todo eso son cuestiones que a nosotros nos preocupan y vamos abordando. En ese sentido, decidimos, bueno, no solamente con el grupo de compañeros de organizaciones, no solamente con este grupo de organizaciones políticas, sino también con todo aquel que se interese, todo aquel que se preocupe por esta situación, decidimos armar una feria donde van a ir los productores a ofrecer, a comercializar sus productos. Y también la idea es generar una jornada distensiva, donde haya juego para los chicos, donde el vecino pueda no solamente ir a comprar, sino pasar y discutir y interiorizarse por la problemática que estamos planteando, en un marco familiar, alegre, donde haya juegos. Bueno, y tratemos, digamos, de darle alegría ante tanto, digamos, situaciones de tristeza que estamos viviendo últimamente. Y no solamente con ferias, sino también nosotros tenemos una política que se llama Del Campo a la Mesa, donde tratamos de incidir en la cadena de alimentación y en la cadena de comercialización, donde nosotros vemos que, por ejemplo, no sé, 1 litro de leche se lo compra el tambero a 3,20 y se lo vende a 10,50. Bueno, ese sobreprecio que existe nosotros tenemos que eliminarlo. Por ejemplo, en Japón existe el precio de la leche de 1 a 1,5. En Argentina es 1 a 7 veces el valor de la leche. Bueno, ese sobreprecio son situaciones de injusticia que nosotros tenemos que abordar y empezar a solucionar. En ese sentido, tenemos camiones que tienen baterías de productos orgánicos y de productores locales. Por ejemplo, ahora están en Castelar Sur, en Saladillo y Morris, hasta las 13, donde ofrecen, no sé, quesos, mermeladas, fábrica de pastas, a precios recontra accesibles. Directos del productor. A la mesa. Por ejemplo, Diego planteó también una situación muy interesante, que es la compra comunitaria. Ellos se organizan, van al mercado central, compran verduras al por mayor, las fraccionan y la venden al costo. Entonces, la verdura, que antes vos comprabas 5 kilos en una verdulería, ahora vas a comprar 2 manzanas por unidad.
Entonces nos están excluyendo también de nuestro derecho a la alimentación. Nosotros también planteamos la alimentación soberana como una política de la CETER. O sea que mañana en la feria cualquiera que pueda acercarse también puede repensar estas acciones. La propuesta es esa, tal cual. Es una actividad social y política que en el y el contexto es una feria de la economía popular. Digo, como para que se entienda esto justamente que decía Esteban y estabas reforzando vos, ¿no? Nosotros hacemos una actividad para denunciar lo que nos está pasando y para unirnos para avanzar, ¿no? Digo, como para más o menos marcar el norte en ese sentido. Es una actividad política porque vamos a hablar de lo que nos pasa, es una actividad social porque acompañamos a los emprendedores y colectivamente tratamos de construir esta feria. Esta feria no tiene búsqueda económica, por ejemplo. Todos se sorprenden porque nosotros no cobramos el puesto al emprendedor, como pasa en la mayoría de las ferias, ¿no? Por más perfil solidario que a veces se quiera llegar a decir. Los gastos de la actividad lo vamos a tratar de sostener con un sorteo, con los mismos productos de los emprendedores, ¿no? Para no manejar dinero entre nosotros, en el sentido de que necesitamos acompañar justamente a aquellos que lo producen. Y es una actividad comunitaria también, porque no solo invitamos a las familias a participar, un montón de actividades, sino también juntamos alimentos para estos comedores que estamos nombrando, ¿no? Pensemos el contexto de estos espacios hoy por hoy, inflación, aumento descomunal de los precios de los servicios, así como les pasa ahora. Se está discutiendo mucho qué pasa con las organizaciones intermedias, ¿no? Con los clubes, la sociedad de fomento, con los servicios. Bueno, a estos están en situación mucho más crítica todavía. Hoy una garrafa está más arriba de 150 pesos, ¿sí? Para un comedor eso es terrible, el costo es terrible realmente. Y si a ese contexto también le sumamos el poco acompañamiento del gobierno municipal, y está en una situación complicada. Por eso también el espacio de la feria, la idea es acompañar y fortalecer estos espacios justamente, ¿no? Invitamos a todos aquellos que se acerquen a pasar un día, acompañar a los emprendedores y traer un alimento no perecedero para los comedores de la zona. Perfecto, y me parece que es remarcable el hecho de que la mesa no termina mañana en la feria. Ustedes van a seguir juntándose, van a seguir recorriendo el territorio para ver en qué situación están, como vos decías, los comedores, las organizaciones sociales, la sociedad de fomento. Van a seguir haciendo esas actividades. Cual. Mañana es el arranque, en realidad. Para sumar. Lo pensamos como el puntapié. Para sumar, digamos, gente. Exactamente. Es como la primera actividad pública, digamos, que hacemos y es como nuestro lanzamiento, digamos, en ese sentido, ¿no? Lanzamiento hacia la gente, así se pueden sumar. Esta es la primera iniciativa de muchas más. Si funciona bien, la idea es que empiece a crecer esto y tengamos muchas otras más iniciativas desde la mesa, ¿no? Como estrategia colectiva. Bueno, vamos a ir a una pequeñísima pausa y enseguida regresamos charlando acá con Esteban y Diego sobre la mesa de economía solidaria. Tus derechos valen. Conocelos, defendelos. Y así será. Los sábados a las 11, el Defensor del Pueblo se comunica con vos. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Hacé valer tus derechos. Todos los sábados a las 11 de la mañana por FM en Tránsito. www.defensoriamorón.gov.ar. Comienzo del espacio publicitario. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@morón.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. Fin del espacio publicitario. ¿Querés que tu comercio llegue más allá? Anuncia acá. Anuncia en la radio. 4489-5911. Anuncia acá. Acá. En la radio. Llamanos. 4489-5911. Llamanos. En tránsito. Comunicación cooperativa. Todos los trabajadores tienen derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Hacé valer tus derechos.
Continuamos con este programa 298 del Defensor del Pueblo en FM en Tránsito, en el estudio Nora Cortiñas, como siempre, como cada sábado. Hoy compartiendo acá la mesa y el estudio con dos integrantes de la Mesa de Alimentación y Producción Popular, que mañana va a estar haciendo su primer encuentro acá en la Plaza del Vagón, en la Plaza Comolén, en Rodríguez Peña y Los Incas, acá en el centro de Castelar. Así que, ¿a partir de qué hora? A partir de las 2 de la tarde. Para aprovechar el sol, vamos a armar seguramente un poquito más temprano, porque está oscureciendo muy temprano y se pone fresco. Así que a las 2 de la tarde es la convocatoria pública, pero seguramente ya a partir de la 1 estaremos montados. Todo el que se quiera dar una vuelta tempranito. La propuesta es pasar el día. La verdad que hay actividades de todo tipo. Tenemos más de 20 emprendedores ahí de diversas propuestas. Hay comidas regionales, hay comidas para comer en el momento. Hay juegos para los pibes, va a haber un mago acompañándonos, espectáculos muy buenos, la verdad, artistas comprometidos con la causa que nos acompañan, la verdad, muy interesantes. Vamos a hacer una merienda comunitaria para los más chiquilines. Y nada, la propuesta es eso, pasar un día colectivamente, charlando, encontrándonos, no nos guardemos, ¿sí? No nos guardemos, salgamos al encuentro del otro. Esto es una propuesta para eso. Y acompañar a los productores, justamente, ¿no? A partir de las 2 de la tarde, pero ya tipo 1, ya seguramente estaremos montados ahí. O sea que cualquier artesano o productor comunitario y autogestivo que quiera acercarse va un poquito antes de las 2 de la tarde y puede poner su puesto o por lo menos ver un espacio como para hacerlo. Y también, bueno, a todas las familias, vecinos, vecinas, los que quieran acercarse y pasar la tarde ahí y bueno, y repensar estas acciones también, como decíamos recién, y si sumarse o no a la colaboración de estas organizaciones. Y bueno, y también me parece fundamental que aquellos que se acerquen pueden llevar un alimento no perecedero, que será entregado y compartido. Será entregado en los comedores y los invitamos también a acompañarnos a esos espacios, digo, como para que vean realmente cómo es la situación y también a formar parte de la mesa. En principio, capaz que darse una vuelta a todos aquellos que estén interesados en la temática. Nosotros tratamos, esta es una de las iniciativas que estamos construyendo, ¿no? La idea es poder ver varias acciones que podamos tener en el futuro, ¿no? Desde el espacio. Todos aquellos vinculados con la temática, que estén interesados, que hayan trabajado en la temática probablemente, necesitamos unirnos cada vez más y ver qué hacemos colectivamente, ¿no? Por eso. De lo que ustedes mencionan, es decir, aparecen varios capítulos de tema de la economía popular. Uno que han mencionado es el de las compras comunitarias. Compras, por ejemplo, en el mercado central, se unifican o se vinculan las familias, hacen una compra comunitaria, después distribuyen, salteando o ahorrando todos los pasos de la intermediación. Exactamente, mira, en este momento, ahí que te interrumpa, sí, pero me acabo de acordar, en este momento en 2 espacios se están entregando bolsones justamente comunitarios. En la Casa del Pueblo de Aedo, los compañeros del Socialismo para Victoria, y en la Sociedad de Fomento Santa Laura, en Morón Sur, casi Aedo sería, ¿no? En este momento se están entregando bolsones de compras comunitarias que se compraron ayer. Acá hay como 2 estrategias que a veces unos prueban un modo u otra, pero más o menos la búsqueda tiene que ver la misma. Colectivamente los vecinos se juntan, van al mercado y compran allá, ¿sí? Y también los mismos espacios lo que hacen es compran en el mercado, ¿sí? Distribuyen las bolsas, los bolsones, antes los vecinos se anotan y bueno, después pasan y lo retiran, como en este caso. Eso está pasando ahora, en este momento, ¿no? En Morón, en 2 lugares de Morón. Esa es una de las iniciativas que como que queremos impulsar desde este espacio también, ¿no? Bueno, ese tipo de iniciativa. Después aparece en el aviso de ustedes de la mesa de mañana el tema de las verduras orgánicas. Esto es productores de huertas familiares, de huertas comunitarias que procuran comercializar y proponen comercializar esto. Exactamente. También nosotros de manera directa. Sí. Bueno, en el movimiento de Evita está el Frente Agrario y ellos, a partir de unas iniciativas de la Facultad de Agronomía, tienen, no sé si llamarle experimentos o iniciativas, de cómo hacer rentable en poco espacio
la cosecha, ¿no? Y sin usar agrotóxicos. Y bueno, fue un éxito. Fue un éxito porque tienen verduras de excelente calidad y lo pueden hacer, y lo hacen acá, digamos, en Florencio Varela, no es que lo hacen en el Chaco, ¿viste? Y en el Tigre también hay con hidrofonía, no me acuerdo cómo se llama. Hidroponía. Sí. Sí, yo voy a Sí. remarcar porque los hemos tenido acá a la cooperativa Morón Surco, que trabajan en el Muy espacio bien. de agroecología y también venden sus productos sin Ujú. agrotóxicos, que los cosechan allí en Los el espacio, cultivan, los cultivan acá en el y después los vivero comercializan municipal, ¿no? en la reserva urbana y también en el espacio del transformador. Tal cual. Así que yo también tenía ese pequeño chivo que me parece importante, digo. Sí, sí. No, yo sinceramente es no. es importante también, digo, que otras organizaciones de acá de Morón están trabajando también en ese sentido. Tal cual. Sí, el transformador históricamente, la verdad, que acompaña estas iniciativas. Creo que ellos arman los sábados, una vez cada 15 o La cada flor 3 de semanas. feria es todos los sábados, La flor está de hoy feria, hasta las tal cual. 16 horas. Ujú. Tienen también su propia huerta, pero ahora por cuestiones climáticas creo, no estoy muy segura porque están colaborando con la cooperativa Morón Surco y venden los productos que hacen ellos. Así que es interesante esto, digo, y aparte la articulación de organizaciones preocupados siempre por los mismos, ¿no? Tal cual. Otro es, vamos, yo tratando... Punto por punto, ordenando, punto muy por bien. Nos ordena punto muy bien. todas las cosas de las que ustedes nos han informado. El tema de las actividades, digamos así, de economía informal. De paso, me permito hacerte una crítica. ¿Por qué decimos los DVD truchos? En realidad los DVD son auténticos. En todo caso, no estarán registrados, como habitualmente, digamos, también muchas organizaciones poderosas no los registran, pero son DVD Son productos. que registran adecuadamente aquello que se propone, ¿no? Sí, tiene razón, Bueno, la verdad que. Entonces todas esas actividades también se procuran organizar, se dan ideas para cómo hacer esos emprendimientos. ¿Cómo es la...? En cuanto a la economía informal o el trabajador informal, Sí. nosotros ahí, digamos, es un poco más profunda la discusión, porque lo que se discute es el espacio donde se genera la actividad comercial. Ah, Por ejemplo, es correcto el planteo del simbólicamente qué significa trucho, claro. ¿no? Porque trucho ¿para quién? ¿Para el que pone 2.000 millones de dólares porque lo puede poner o para el que compra 2 DVDs y lo puede vender? Entonces ahí, digamos, la discusión es por qué, digamos, la invasión del espacio público. ¿Quién tiene más derecho, la vida o el transeúnte? Porque para nosotros el trabajo es la vida. Entonces, bueno, en ese sentido se generan un montón de organizaciones espontáneas. Nosotros, digamos, creemos que nosotros no tenemos que inventar nada, que, digamos, el trabajador se autoorganiza. Así es como surgen experiencias como por ejemplo la Asociación Mutual de Vendedores del General Sarmiento, del Tren Urquiza, como hacen cooperativas por ejemplo como la Doquín de Avellaneda. Ante la emergencia, digamos, del desalojo, se generan formas de organización que, digamos, tienden a cuidar el trabajo, por más informal, por más ilegal, por más que le pongas Totalmente. el rótulo que quieras, es trabajo. Y por tanto son sujetos de derecho. Y por tanto no es un problema que tenemos que esconder abajo de la mesa, abajo de la alfombra. Tenemos que darle soluciones integrales. Y es el Estado quien tiene que dar esas soluciones. Entonces nosotros creemos que este Estado es mentira, que va a ser pobreza cero o lo va a hacer en cuanto nosotros nos moramos. Pero si no, es imposible. Es imposible, digamos, que genere... Porque no, en la matriz económica es imposible que nos integre a todos como trabajadores. Entonces nosotros creemos que ahí tiene que estar el Estado que nos garantice esos derechos. Y bueno, denunciando todo el tiempo, ¿no? Denunciando que la política económica del intendente Tagliaferro, de la gobernadora María Eugenia Vidal, del presidente Mauricio Macri, son mentiras, que nos van a integrar, son mentiras. Nosotros, digamos, hemos perdido por una cuestión comunicacional. Nosotros a nuestros compañeros en los barrios, votando a Macri, le mintieron y ellos se creyeron esa mentira, esa fantasía, ese producto del marketing. Y bueno, es momento de empezar a pinchar los globitos, es momento de empezar a poner los pies en la calle también, recuperar la cultura de la movilización,
recuperar la cultura de la protesta. No es mala palabra salir a protestar. Nosotros creemos, digamos, que la organización popular es lo que va. Hay cuestiones que se deciden en el Parlamento, cuestiones que se deciden por decreto y hay cuestiones que se deciden en la calle. Así que, en ese sentido, creemos que la forma de organización de los trabajadores que se autoinventan su trabajo tienen que tener el componente de la calidad y la dignidad que lo tiene que garantizar el Estado. Bueno, pero como decía Enrique también, ustedes ahora están proponiendo un espacio diferente para esos que el Estado hoy no abarca y que en este caso las ferias, la organización y las agrupaciones sí integran, ¿no? Tal cual, ahí Sí me parece llaman. que esto, como para reforzar lo que dice Esteban, son los dos caminos, ¿no? En principio, asumir todos y darnos cuenta, nos damos cuenta, pero digo, no dar el brazo al torcer, que es responsabilidad del Estado, ¿no? Eso. Sí, Y que ahora nosotros... la pregunta era por esto, porque vemos, por ejemplo, es decir, una gran sector de los trabajadores Ujú. que no están formalizados o registrados y organizados en sindicatos que respondan a precisamente relaciones de trabajo registradas. Tradicionales. Pero casi están formando nuevos modos de sindicatos, ¿no es cierto? Es decir, a todos aquellos que forman parte de la economía informal. En la misma marcha que hubo organizada por las centrales de trabajadores diversas, en las vísperas del 1 de mayo, había una representación de los trabajadores de la economía popular. ¿Y a quiénes agrupaba todo esto? A todos los trabajadores informales, ¿no es cierto? Es decir, entonces hay un nuevo modo de organización, casi, digamos, podríamos llamarlo un sindicato, una representación organizada que agrupa incluso cooperativas de trabajo, incluso formalizadas las cooperativas, ¿no? Uno de esos somos nosotros, la Sí. CETEP. La CETEP es eso, justamente. Nosotros creemos que por más que no tengamos un vínculo laboral, una relación patrón-empleado, porque no lo tenemos, porque nos autoinventamos nuestro trabajo, Claro. porque tenemos que salir a sobrevivir, somos trabajadores y por tanto sujetos de derecho y por tanto el derecho a la sindicalización. Digamos, porque lo que te decía recién, el que vende DVD informales o el que es capataz en la Ford, los modeliza al mismo interés, llevar un plato digno de comida a la casa. Así que, y también, no sé si profundizar un poquito más, pero bueno, a partir, digamos, de las políticas de exclusión, fueron quedando un montón de compañeros afuera del sistema, afuera de las relaciones de trabajo, y nos autoinventamos nuestro trabajo. Y bueno, lo que hoy vemos en la calle, lo que vemos el 29 de abril, son esas experiencias que van mejorando su calidad de organización, que en el 2001 lo único que hacíamos era cortar una ruta y pedir comida y planes sociales. Bueno, hoy estamos discutiendo, gracias también, por supuesto, a 12 años de avance. Eso, digamos, no hay que ocultarlo tampoco, porque en otro contexto no hubiese pasado. Hoy estamos pidiendo sindicalización y pleno derecho. Es eso lo que vemos hoy en la calle. ¿Y la CICOP qué? CETEP. CICOP cualquiera. CETEP, ¿qué hace, digamos, en función de la protección de los derechos de los trabajadores? Mirá, nosotros creemos que existen un montón de experiencias voluntarias y autoorganizativas, pero creemos que es el Estado el que tiene Sí, claro. el rol principal. Así que en función de eso, nosotros nos organizamos en cooperativas de trabajo vinculadas a la Argentina Trabaja, y ahí creemos que tenemos un salario social garantizado, que es el que nos da el Estado, y otro que tiene que ser producto de nuestro esfuerzo, producto de nuestra fuerza de trabajo, y tenemos que llegar, nuestro objetivo político es llegar a por lo menos al mínimo vital y móvil, porque sabemos que 3.120 pesos que gana un compañero de la Argentina Trabaja no alcanza para vivir una semana. Y bueno, entonces nosotros venimos planteando que tenemos que tener formas de organización productivas que generen ese plus, ese excedente, si se quiere, para llegar al mínimo vital y móvil, que son 6.150 pesos.
las experiencias que tenemos, bueno, el Estado nos plantea la clásica, carpintería, herrería, cría de codornices, bueno, nosotros decimos muchas gracias por eso, pero eso ya sabemos que no funciona, porque al segundo día el compañero se comió la codornice y Claro. chau productivo. Ya producción. Y claro, bueno, entonces nosotros creemos que las organizaciones no son, digamos, si bien son marginales, no son obsoletas, sino que nosotros podemos y tenemos la capacidad militante de introducirle la tecnología que requiere, por eso estamos planteando la comercialización, introducirle la técnica que no existe. Así que por eso planteamos, por ejemplo, en una recuperadora de plásticos y cartones, que no sea solamente una central de ciruja, como le dicen ellos, sino que sea, digamos, un lugar donde generen lazos y empleo digno. Como por ejemplo, bueno, y nosotros le estamos agregando valor a la basura. Por ejemplo, en Capital, donde el Estado no llega, ahí llegamos nosotros recogemos la basura de las villas, de los lugares donde no sé si está al tanto, pero hay lugares donde las empresas no entran y la basura se convierte en un problema porque genera enfermedades, porque genera alimaña, porque los chicos juegan en la basura, porque las casas se construyen en la basura. Por ejemplo, el basural de acá de José Lon Suárez, todo el corredor ecológico, bueno, eso es un problema. Y el Estado durante 50 años se ocultó. Bueno, nosotros nos ponemos en el frente de la batalla y le damos dignidad. Bueno, por ejemplo, no sé si vale el ejemplo que voy a dar, pero creo que sí, con este tema. Acá la cooperativa nuevamente, que es la recolección, se hacía la recolección domiciliaria, ahora no tiene esa posibilidad, pero hace la clasificación de los residuos y calificó para retirar los residuos que están obligados las empresas, importantes empresas, a separar y reciclar. Y facilitar para el recicle, ¿no es cierto? Es decir, por una ley provincial, determinadas empresas, determinados niveles comerciales, y tienen que, digamos, ellos calificaron para bien como empresa que era capaz de hacer esto por el órgano de desarrollo sustentable. Entonces, no solamente van a lugares como las villas, sino también hacen convenios con las empresas, ¿no? Que para poder cumplirlo, de paso se ha dicho, han tenido y creo que persisten sus serias dificultades por la dificultad de transporte que antes tenían facilitada, ¿no? Tal cual. Bueno, eso muy, muy bueno que lo trajo a cuenta, porque es verdad eso. Si bien esto que decía Esteban recién, nosotros venimos en un contexto totalmente diferente acompañando estas iniciativas, ¿no? Y el Estado acompañaba esta iniciativa en un contexto diferente. Hoy la cooperativa nuevamente, lamentablemente, no está pudiendo desarrollar sus actividades porque no hay un acompañamiento con un transporte. Con el transporte, ¿no? tienen problema Estamos de diciendo transporte. que son decenas de personas, son muchas familias que dependen de eso, y el Estado no acompaña solo con un transporte, ¿no? Digo, como para también dar cuenta de que estamos en otro contexto y que necesitamos juntarnos aún más para pensar estrategias colectivamente, porque está claro que en eso mínimo que antes se daba y muchísimo más, hoy ni siquiera se está pudiendo lograr en lo mínimo, ¿no? En nuestro territorio, en Morón, que es lo que nos pasa colectivamente. Claro, y son políticas que no ayudan incluso ni exclusivamente ni principalmente a quienes las ejecutan, sino en el caso, por ejemplo, de este tipo de empresas vinculadas con el cuidado del medio ambiente, por supuesto benefician al conjunto de la población que tiene hoy dificultades por que era una iniciativa interesante, colectiva, que a la mayoría de la población le resultaba muy interesante, se había logrado instalar. Yo me acuerdo a Edora los martes, digo, uno ya lo tenía en la cabeza. Sí, no, yo la verdad que sigo a un día todavía haciendo la separación, pero es difícil porque son solamente hay que ir hasta a 7 lugares, claro, en todo el municipio, realmente lejanos proporcionalmente para la mayoría de la población. No, tal cual, digo, y tiene que ver con, particularmente creemos que
que esas cosas tienen que ver con una intencionalidad política de ir vaciando las estrategias comunitarias y colectivas, ¿no? Porque al quitarle el transporte directamente... Le pongo entre paréntesis la intencionalidad, pero digamos señalo el hecho para que porque efectivamente es un trabajo, por ejemplo, que el Defensor del Pueblo está requiriendo que se continúe y se perfeccione, porque es una vuelta atrás de algo que es difícil de instalar en la cultura general del cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, creo que se logró un cambio de actitud de los vecinos que empezaron a tomar conciencia de lo que implicaba la separación de residuos y demás, y de pronto con este corte es verdad que es una vuelta atrás. Es una vuelta atrás, tal cual. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias ambos. a ustedes. Esteban Noriega, Diego Di Santi. Reforzamos mañana feria a las 14 horas en la Plaza Camulén, en la Plaza del Vagón, acá en Rodríguez Peña, y los Incas. Los incas. Los indios, me salió en Castelar. Invitamos a toda la familia a pasar desde el más chiquilín hasta el más grande. Va a haber propuestas de todo tipo, para jugar, para divertirse, para compartir. Bandas en vivo, comidas regionales, verduras orgánicas, juegos para los pibes, dice acá el folleto. Y acompañamos la iniciativa, estaremos mañana también ahí. Y también aquellos que se acerquen, si pueden, que se acerquen con un alimento no perecedero. ¿Solo alimentos? Por ahora alimentos, sí, por ahora alimentos que vamos a... Y sobre todo que se acerquen con ganas de esto, de interpelarse y repensar qué es lo que pasa en el territorio de Morón en un montón de espacios. Así que los invitamos y les agradecemos a ustedes haber venido. ¿Alguna forma de comunicación con ustedes, con la mesa? Les dejamos en principio en el Facebook, tenemos el evento, que es la Feria de la Economía Popular. Hay un flyer verde, se van a dar cuenta ahí, seguramente si son de Morón, o lo tienen cercano, o algún amigo ya lo linkeó, por suerte está teniendo... El Facebook de la Defensoría está interesado en ello, así que aparece también ahí. Muy bien, muchas gracias. Y les dejamos también un número de teléfono, más que nada por si se quieren vincular por el tema de la mesa. Nosotros nos vamos a estar juntando seguramente la semana que viene a evaluar cómo nos fue la feria, a festejar seguramente y a seguir trabajando, ¿no? El 11 61 81 5220. Para todos aquellos y aquellas que quieran sumarse y en principio averiguar. Más despacio. Vamos de nuevo. 15 61 81 5220. Y el Facebook es Feria de la Economía Popular. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Vamos al último cortecito y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo y la columna de Enrique Pochat. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Hacé valer tus derechos. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800 666 0957 o enviar un email a defensoría.consultas@morón.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Otra historia. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Hacé valer tus derechos. Regresamos en este programa 298 del Defensor del Pueblo, 11:52. Vamos a escuchar, como siempre, la columna histórica de Enrique Pochat, hoy intitulada Pena de Muerte. En estos días de junio se cumplen 60 años de la última vez que se aplicó la pena de muerte en nuestro país formalmente, es decir, como aplicación de una disposición de la autoridad que acudió a la ley para fundamentar la decisión de quitar la vida a determinadas personas. El 9 de junio de 1956, un grupo de oficiales y suboficiales se sublevó contra el gobierno imperante con focos aislados en Campo de Mayo, Avellaneda, La Plata y La Pampa. Reclamaba un pronto llamado a elecciones y el respeto por el patrimonio nacional. El gobierno era presidido en ese momento por el general Pedro Eugenio Aramburu. Se trataba de un gobierno surgido del golpe de Estado contra el gobierno constitucional, presidido por Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Este gobierno de facto decidió responder con la máxima dureza al intento de lanzamiento. Decretó poco después de la medianoche del 10 de junio la llamada Ley Marcial, es decir, la aplicación del Código de Justicia Militar para tiempos de guerra, que incluía la posibilidad de aplicar la pena de muerte.
En correspondencia con ese decreto, 11 ciudadanos civiles fueron detenidos en una casa de Florida y llevados hasta un descampado en la localidad de José León Suárez, y fueron fusilados por los policías que los conducían. 5 murieron y otros 6 lograron escapar a la muerte por la premura con que se realizó la acción en la oscuridad de la noche. En Campo de Mayo, un tribunal militar realizó un juicio sumarísimo a los 11 militares que fueron detenidos como responsables del intento de sublevación. Ese tribunal determinó que los sublevados no debían ser fusilados, por cuanto su detención se produjo antes de que pudieran entrar en acción. Pero el presidente Aramburu firmó el decreto 10.364, que determinó que se debía aplicar la pena de muerte a los militares detenidos, contrariando la decisión del tribunal militar. Entre el 10 y el 12 de junio de 1956, 18 militares y 13 civiles fueron fusilados por aplicación de la ley marcial, y el último en ser fusilado el 12 de junio fue el general Juan José Valle, jefe del movimiento, quien decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión y se le respetara la vida. La pena de muerte fue prohibida por causas políticas en la Constitución de 1853. Eugenio Zaffaroni y otros juristas sostienen que es dudoso que hoy la muerte sea una pena, pues es más adecuado considerarla como una forma de tormento. Esa pena estuvo incluida en los códigos penales del siglo XIX. El de 1886 la mantuvo sin establecer el modo de ejecutarla, motivo por el que cayó en desuso. Se ejecutó una sola vez en 1914 con motivo de un homicidio ocurrido en Buenos Aires. El Código Penal sancionado en 1921 y todavía hoy vigente con sucesivas reformas no la contempla. Antes de su sanción, el presidente Irigoyen había conmutado todas las que habían sido dictadas. La dictadura de Uriburu en 1930 emitió un bando que arrasaba con la garantía del debido proceso legal e imponía la muerte por diversos delitos. Por decreto modificó el Código Penal y sometió a los civiles a la justicia castrense. Se practicaron 5 ejecuciones, entre ellas el fusilamiento de los militantes anarquistas Severino Di Giovanni y Paulino Escarfó. El 2 de junio de 1970, sorpresivamente el gobierno de facto presidido por Juan Carlos Onganía implantó la pena de muerte mediante el decreto ley 18.701. Una ley de facto del mismo régimen militar la incorporó en el Código Penal. En diciembre de 1972, otra disposición de facto la derogó. La dictadura implantada en 1976 restableció formalmente la pena de muerte en el Código Penal mediante la ley de facto 21.338 el 25 de junio de 1976, aunque nunca la aplicó, ya que practicó los homicidios disfrazados de enfrentamientos y sobre todo la desaparición forzada de personas para eliminar a los disidentes. La pena de muerte en la Argentina quedó definitivamente abolida en cualquier circunstancia al derogarse el Código de Justicia Militar mediante la Ley 26.394 en agosto de 2008. Ese código la mantenía para tiempos de guerra por los delitos más graves y, como vimos, esa disposición fue utilizada para decretar la ley marcial y aplicar la pena de muerte a militares y civiles en junio de 1956, hace 60 años. Incluso formalmente en esa circunstancia se violó la ley. El gobierno estableció a las 0:32 del 10 de junio la ley marcial y la aplicó para sancionar hechos cometidos el día 9, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Sorprende y duele la respuesta durísima contra el intento de alzamiento militar en 1956. Un año antes, el 16 de junio de 1955, los militares que estaban en el poder y determinaron los fusilamientos en 1956 habían masacrado a centenares de personas en el bombardeo de la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo en una sublevación contra el gobierno constitucional.
y no se les había aplicado las penas más graves, incluida la de muerte, explicando que tal determinación se tomaba con un propósito de pacificación. Para quienes sostienen que la pena de muerte detiene la comisión de delitos graves, como los homicidios, baste observar la espiral de violencia desatada a partir de los fusilamientos de 1956 y que enlutaron nuestro país con decenas de miles de personas asesinadas hasta la recuperación de las instituciones democráticas en diciembre de 1983. En el mundo existe una tendencia a la supresión de la pena de muerte. Está eliminada por completo en 35 países, pero no la aplican desde hace años otros 30. En los Estados Unidos, uno de los 100 países donde se mantiene, se conserva en el orden federal y en varios estados. La Corte Suprema de ese país la declaró inconstitucional, considerándola contraria a la Constitución que prohíbe los castigos crueles e inusitados. Esto fue en 1972, pero en 1976 la Corte, con otra composición, cambió de criterio. Al revisarse la declaración de inconstitucionalidad, los condenados que enfrentaban una posible ejecución eran 582, entre ellos 300 negros, 260 blancos, 13 chicanos, 8 indios y un puertorriqueño, como muestra de la aplicación selectiva del sistema penal. Yo soy de aquí, donde el tiempo camina entre los corazones. Miradas sobreviven, bordeando las razones, soñando despierto. Yo soy de aquí, donde la lluvia lava el aire todavía. Amor es un changuito borracho de alegría, jugando con barro. Y los abrazos fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro, almita sin milagro, andando por el suelo, abrazo al infinito, la danza de los tiempos. Aquí, donde el silencio inventa cada canción de cuna, desde la tierra madre, el amor y la furia, amamantándonos. Yo soy de aquí, donde desde algún día abrazo de tormenta serán vientos que borre la triste polvareda del hambre y del poder. Y los abrazos fabrican la tibieza, y la tibieza se nos mete adentro, almita sin milagro, andando por el suelo, abrazo al infinito, la danza de los tiempos.
Yo soy de aquí, canción de los abrazos de Roberto Cantos por el dúo Coplanacu. Y ya Enrique nos estamos yendo, así que le dejamos la palabra. Sí, porque ha pasado el mediodía y en consecuencia es el momento de terminar la audición del Defensor del Pueblo. Pero el trabajo del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, y su equipo de colaboradores continúa durante toda la semana. En Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón, estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible tu pedido de orientación, tu consulta, tu denuncia, que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea telefónica gratuita del Defensor del Pueblo 0800-666-0957 en ese mismo horario entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, o por supuesto a cualquier hora por correo electrónico al defensor@defensoriamoron.gov.ar. En la página web del Defensor del Pueblo también hay un sitio para colocar. Tenemos nuestra recientemente renovada página web en www.defensoriamoron.gov.ar. Ahí hay secciones de consulta y secciones de reclamos para que puedan directamente desde allí subir la consulta. También la atención se realiza los martes, jueves y viernes entre las 9 de la mañana y el mediodía, los martes en el Centro de Jubilados Santa Rosa, en Fray Botaro 3736 de Castelar Sur, los jueves en el Centro de Jubilados San Juan de Miró 2860 en Morón Sur, los viernes en el mismo horario en la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva Intendente Agüero, en la calle Osanam 1875 en Morón Sur. Nosotros estaremos nuevamente con ustedes y esperemos que nos acompañen, o mejor dicho, acompañarlos nosotros a ustedes, el próximo sábado, cuando sean las 11 de la mañana, como habitualmente lo hacemos. Y como habitualmente lo hacemos, también nos despedimos deseándoles una buena semana de trabajo, de encuentro familiar, de encuentro comunitario, de trabajo por la paz y la justicia. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Comienzo del espacio publicitario. Inscribite en la Universidad de General Sarmiento. Carreras de grado, posgrado, maestrías, tecnicaturas y diplomaturas. Del 1 al 29 de junio tenés tiempo para anotarte. Informes lunes a viernes de 10 a 18. 4469-7795. www.ungs.edu.ar. Fin del espacio publicitario. Con la identidad de género no se nace. Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Sexuales y Trans, que es la organización nacional que trabaja por la igualdad jurídica y social de la diversidad sexual. La identidad de género se hace. La identidad de género es la percepción que cada uno de nosotros y nosotras tiene respecto de ese sexo que se nos asignó al nacer. Ahí aparece la situación de personas que, habiéndoseles asignado un determinado sexo al nacer, sienten y expresan esa identidad de género de una forma que se corresponde al género o al sexo opuesto. Eso es lo que define el colectivo de personas trans. Con la identidad de género no se nace. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo. La identidad de género en un molde, como si fuera un flan. se hace. Para